Con toda esa política, esos cuatro pilares que señalaba Nathanson, llega el año 1973 en que en dos juzgados de Estados Unidos, dos fallos simultáneos de las Cortes Supremas de Dallas y de Georgia, decretan o autorizan el aborto. En Estados Unidos la jurisprudencia tiene fuerza de ley y entonces una vez que los jueces han aprobado, aquello ya se replica y se multiplica. Lo curioso de esto es que se trata de dos juicios en los cuales las mujeres que presentaron los cargos, los juicios se los conoce como Roe versus Wade y Doe versus Bolton. El nombre verdadero de las mujeres son Norma McCorvey y Sandra Cano. Ambas reconocen que fueron engañadas. El juicio Roe versus Wade establece el derecho de una mujer a abortar mientras el feto no sea viable en caso de violación, y aún después si peligra la vida o salud de la madre. Y el caso Doe versus Bolton definió tan amplio el término salud, incluyendo factores físicos, emocionales, psicológicos, familiares, ambientales, de edad de la mujer, justificándola legalmente para practicarse el aborto por cualquier motivo durante los 9 meses de embarazo. Años más tarde ellas reconocieron que fueron engañadas. Sandra Cano dice que nunca había querido ni solicitado el aborto y fue engañada para firmar una declaración jurada sobre el aborto en el proceso de su divorcio de su marido y la búsqueda para recuperar la custodia de sus otros hijos. Le hicieron firmar un papel sin saber lo que firmaba. Y a partir de ahí entró en el juicio y vino la sentencia. Y Norma McCorvey dice que fue persuadida por las abogadas feministas a mentir, a decir que fui violada y necesitaba un aborto. Fue toda una mentira. Y dice esto que es muy duro. Desde entonces más de 50 millones de bebés han sido asesinados. Voy a llevar este problema a la tumba. Un dato, si se quiere, anecdótico, de estos dos fallos que curiosamente fueron simultáneos en la fecha, ambos juicios fueron pagados, los gastos de ambos juicios fueron pagados por Hugh Hefner, el fundador de Playboy, como una manifestación de cómo esto viene con muchos intereses por detrás. El Papa Francisco, en una misa en Santa Marta, dijo, y era en esta época del debate con el aborto en la Argentina, el 2018, todas las dictaduras han comenzado adulterando la información. Este proyecto que se viene ya desde el 18, sabemos cómo fue la votación, que terminó siendo rechazado, pero como vuelve una y otra vez la presión, no se van a detener, siempre van a ir por más. Y este mismo proyecto muestra que se trata de una imposición intolerante. Quien no está de acuerdo es condenado, es encarcelado. Tenemos el caso de este médico Río Negro y tantos otros que no se acepta la objeción de conciencia personal, incluso la objeción de conciencia institucional, obligando a las entidades y sanatorios a practicarlo aunque no esté en su ideario. Es esa feroz intolerancia detrás de un mensaje tolerante. El mensaje tolerante, cada uno tiene su verdad, pero que si se ve que no está de acuerdo con la verdad que se impone desde arriba, entonces debe ser eliminado. Decía el doctor Abel Albino, políticamente correcto es la nueva forma de llamar a la hipocresía. Esto sin duda trae consecuencias, no solo en la mujer, en la persona que practica el aborto, sino también en la sociedad. El envejecimiento poblacional es evidente. La tasa de fertilidad
mínima para la renovación de una población es de 2,1. Si esa tasa disminuye hasta 1,3, a partir de 1,3 para abajo, quiere decir que ya entró en un proceso irreversible. Este envejecimiento poblacional tiene sin duda un grave problema en el sistema previsional. Si la clase activa no puede sostener a la clase pasiva, porque la clase activa es menor en proporción, se hace realmente una injusticia con las nuevas generaciones que tienen que sostener a quienes no han querido generar nuevas vidas. Ya aquel dictador Gaddafi en el año 2006 había dicho que el Islam iba a conquistar Europa sin un disparo, simplemente teniendo hijos. En Francia los musulmanes tienen un promedio de 8 hijos, mientras que en Francia están en 2,06 la tasa de natalidad del año 2020. Es una cuestión de tiempo. Si nos fijamos, estos datos son tomados de esa agencia de información de Estados Unidos para el año 2020. La tasa en Argentina se ve que va bajando, del 80 era 3,33, el 2000 2,56, el 2017 2,26, 2020 2,21. Sigue bajando. Todavía estamos por encima del índice de reposición, pero la tendencia no es muy alentadora. En Europa está en 1,62 la tasa de la Unión Europea y ahí están las tasas de distintos países. El Papa Benedicto, en un discurso en marzo de 2007 a los participantes al Congreso con ocasión del 50 aniversario de los Tratados de Roma, decía: por desgracia, desde el punto de vista demográfico, se debe constatar que Europa parece haber emprendido un camino que la podría llevar a despedirse de la historia. Son palabras muy fuertes estas del Papa respecto a una realidad, que es esta tendencia de una tasa que está por debajo del índice de reposición y con pocas perspectivas de revertirse. Entonces, si está demostrado que se trata de una vida humana, si esa vida está amparada por el derecho desde el momento de su concepción, si eliminar esa vida constituye un grave perjuicio para la sociedad y la mujer, si se trata de un estilo de vida que rebaja a la persona y la esclaviza, si no se trata de una verdadera educación, sino de una ideologización, y si esa ideología se pretende imponer en base a mentiras, transformándose en una dictadura, y el fruto de esta dictadura es la extinción, ¿por qué tiene tanta vitalidad? El informe Kissinger es el emblema de la respuesta a esta pregunta. El afán de poder y dominio lleva a este tipo de políticas disfrazadas con un discurso piadoso. Lo llaman un nuevo orden mundial. A partir de la teoría malthusiana de Thomas Malthus de 1834, plantea como política de Estado trabajar por imponer el control de natalidad, especialmente en los países en vías de desarrollo, para quitar su principal riqueza, que es la población, y poder disponer de sus recursos naturales. Malthus decía que el crecimiento de los alimentos seguía una proporción aritmética, mientras que el crecimiento poblacional una proporción geométrica. Por lo tanto, iba a llegar a un punto en que no iban a alcanzar los recursos para poder alimentar a tanta población, con lo cual la solución era reducir esa tasa de población. Y este informe secreto de Henry Kissinger del año 74, pasados creo que son 20 años o 30, se desclasifica y por lo tanto ya sale a la luz y se ve claramente esa política de Estado para hacer caer la tasa de natalidad en los países en vía de desarrollo de tal manera de poder someterlos, porque el activo más valioso de un país es su población.
ese informe dice que es necesario o es conveniente invertir en combatir la natalidad en lugar de invertir en incrementar la producción. Luego se quedó demostrado que esa teoría malthusiana era falsa, como la alimentación ha crecido también en una manera exponencial. El Banco Mundial es otro de los grandes financiadores de esta política de Estado, condicionando el crédito financiero a la implementación de esas políticas en cada país, de tal manera que aparezca en cada lugar como algo que surge del propio país y no impuesto desde afuera. Robert McNamara, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos en los años 60, fue presidente del Banco Mundial del 68 al 81. Y usó el dinero como arma geopolítica, incitando a países de América del Sur a pedir préstamos, es decir, a endeudarse. Y una vez endeudados ya los tiene sometidos. A cambio de esas deudas, los gobiernos debían aceptar sus recomendaciones. Y decía McNamara, es más útil invertir $1 en control de natalidad que $10 en ayuda del desarrollo. La IPPF, que es como esa gran entidad que está detrás de todo lo que se está implementando en nuestros países, tiene un origen en un personaje que lo presento para que se lo conozca, Margaret Sanger. Muere en 1966, enfermera estadounidense, activista a favor del aborto y fundadora en 1921 de la Liga Americana para el Control de la Natalidad. Esa liga en el año 42 se convierte en Federación Americana para la Planificación Familiar y 10 años después, junto con otras asociaciones similares de muchos países, se crea la IPPF, Federación Internacional de Planificación Familiar, de la que fue presidenta hasta 1959. Esta IPPF en la Argentina se llama Casa Fusa, Centro para la Atención de la Salud de Adolescentes y Jóvenes, que se dedica a esto, ideologizar, adoctrinar jóvenes y adolescentes en esta cultura de la muerte, en esta cultura del aborto. En el debate previo a la votación de diputados del año 18, María Gutiérrez, socióloga de Casa Fusa, hablaba de los logros de la campaña por el derecho al aborto, y ese logro es la despenalización social del aborto. Es decir, una sociedad que ya el aborto no es visto como lo que objetivamente es, sino que ya se le ha quitado o se le quiere quitar desde el punto de vista de la opinión pública ese carácter de, palabras duras, de asesinato. La creación de cátedras sobre el aborto en facultades de medicina, red de profesionales por el derecho a decidir, socorristas que acompañan a mujer a abortar, etcétera, etcétera.